Buenos días. Am, Nos resta analizar de esta unidad las formas especiales que afectan a los sujetos, ¿sí? Aquí tenemos a la mancomunidad, a la solidaridad y a la indivisibilidad, ¿vale? Ah, Comenzamos con mancomunidad. Mancomunidad es un género, ¿sí? En toda obligación en donde hay más de un acreedor o más de un deudor, estamos hablando de mancomunidad. Pero esta mancomunidad puede adoptar otra forma, una especie, digamos, que es la solidaridad, ¿sí? Ah, la comunidad, insisto, es como el género. Y bueno, ¿qué es mancomunidad? Son obligaciones en que hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, ¿sí? Si somos dos deudores que debemos 100 pesos, pues cada uno debe 50, ¿sí? Y solo tenemos obligación cada uno de pagar 50 pesos. Y el acreedor solo tiene derecho a cobrarnos a cada uno 50 pesos por separado. ¿Estamos de acuerdo? Así es como funciona la mancomunidad, ¿sí? Ah, es decir, se crean la deuda se divide en tantas deudas pequeñitas, digámoslo así, o la deuda se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya, ¿sí? Es lo que les decía. Cada quien está obligado a pagar la parte que le corresponda únicamente, ¿sí? Por supuesto, pues es inconveniente para el acreedor, porque si como acreedor presto dinero a tres personas en una deuda mancomunada, pues entonces les presté 3 pesos, solo le puedo cobrar 1 peso a cada uno. Y si uno tiene mucho para bienes para trabar ejecución y los demás no, pues ni modo, ¿sí? Solo le voy a poder cobrar al que tiene, a los otros seguramente, pues si no tienen nada, pues no se va a poder cobrar, ¿no? Entonces la mancomunidad es inconveniente para el acreedor, hay que tener cuidado cuando ustedes celebren o redacten un contrato para su cliente, hay que, hay que a- a poner que hay que dejar establecido que tiene que ser una deuda solidaria, ¿no? Para que no se le complique al acreedor el cobro. Bien, hay dos tipos de mancomunidad: activas, si son varios acreedores, y pasivas, si son varios deudores, ¿sí? Y algo que es bien importante decir aquí: la mancomunidad es regla general o se tiene por puesta en cualquier obligación donde haya pluralidad de acreedores o de deudores, ¿sí? Si no se estipula nada en contrario. ¿Esto qué significa? La solidaridad es expresa, la mancomunidad se tiene siempre por puesta. O dicho con otras palabras, si ustedes no dicen nada a la hora de redactar una obligación, un contrato, ¿sí? Entonces esa deuda se va a entender que es mancomunada, no solidaria. ¿Estamos de acuerdo? A grandes rasgos, esa es la mancomunidad. Por supuesto, esto se refleja en varias cosas, ¿no? Como en un litisconsorcio que ustedes estudian en sus materias adjetivas, ¿no? Como es la pluralidad de partes, etcétera, ¿sí? Es como se refleja ya procesalmente la mancomunidad. Este es un tema que ya habían visto en alguna materia seguramente de derecho de romano o de bienes, ¿vale? Bien, esa es mancomunidad. Ahora, Ah, la segunda forma especial que afecta a los sujetos es la solidaridad, ¿sí? Como concepto diríamos que es una modalidad de las obligaciones caracterizada por la existencia de sujetos múltiples que pueden y o deben cumplir, que pueden exigir y o deben cumplir la prestación en su integridad por así haberlo pactado o por disposición de la ley, ¿vale? Bien. A grandes rasgos, primero, en la solidaridad, la deuda se divide, son cuatro deudores, la deuda se divide en cuatro, y el acreedor solo puede ir a cobrarle primero a este su parte, luego a este y luego a este. En la solidaridad no, en la solidaridad cada uno responde por el 100%, cada uno de los deudores responde por el 100% de la deuda, y cada uno de los acreedores tiene el derecho de cobrar el 100% de la deuda. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Entonces, es solidaria, la palabra lo dice, porque si le cobran a uno, ¿sí? Paga por todos, se extingue la obligación, ¿sí? Aquí lo interesante es que, por ejemplo, si es una deuda solidaria y yo la pagué como deudor, pagué 100 pesos que nos prestaron a cuatro personas, ¿sí? Entonces,
Yo me subrogo en la posición de acreedor y mis otros codeudores originales ahora se convierten pues en mis deudores, porque como yo pagué la deuda que les corresponde frente al acreedor, él deja de estar en la ecuación, ¿sí? Pero como yo tenía la obligación de pagar todo y me lo cobraron a mí todo, entonces yo me convierto en acreedor de mis otros codeudores originales, ¿vale? Bien, es decir, hay una pluralidad de vínculos que se establece entre las partes, ¿sí? También hay de dos tipos, hay activas y hay acreedores, y hay pasivas y si hay deudores, ¿sí? Ah, aquí quienes participan constituyen un litisconsorcio. Si ustedes tienen que presentar una demanda en contra de unos deudores solidarios, pues los demandan a todos al mismo tiempo y de la misma manera, ¿sí? Todos responden igual. Y si les paga uno, ¿sí? Les paga por todos los demás. Ya ellos después, insisto, se arreglan, ¿sí? Bien, esto es a grandes rasgos la solidaridad, insisto. Cualquier deudor puede pagar el 100% y cualquier acreedor puede cobrar el 100% de la obligación. En ello consiste la solidaridad. Y finalmente la indivisibilidad. Verán, la indivisibilidad en general se estudia o se incluye dentro de las obligaciones que afectan a los sujetos, pero en realidad pues no son no está, la indivisibilidad no afecta a los sujetos, sino afecta al objeto. ¿En qué consiste? Pues son obligaciones cuyo objeto o prestación es indivisible, ya que la mayor utilidad solo se presenta al acreedor si tal objeto u obligación se presentan por entero y no fraccionadas, ¿sí? Ah, en pocas palabras es cuando el objeto de la obligación no se puede dividir, ¿sí? El objeto de la obligación son dos, ustedes ya lo saben, el directo y el indirecto. Aquí en indivisibilidad estamos hablando del objeto directo, es decir, de la cosa material que es objeto de la obligación. Luego entonces, si se trata, por ejemplo, de que lo que tenemos que pagar es un animal, un toro, por ejemplo, ¿sí? Y somos tres deudores que debemos un toro, pues no podemos dividir el toro en tres partes, perdería toda su utilidad, lo tenemos que pagar por entero y quien paga es el que tiene el toro en su poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien es indivisible. Entonces no importa si es una deuda solidaria, si es una deuda mancomunada, ¿sí? Ah, como el objeto de la obligación por su misma naturaleza es indivisible, entonces quien lo tenga lo tiene que pagar y extinguir la obligación. Ocurre una especie de suerte como en la solidaridad. Si yo soy el que tengo el toro y lo entrego, entonces mis otros dos codeudores ahora se convierten en deudores, pero mío. Yo me subrogo en la posición de acreedor. Ah, de acuerdo al concepto, pues la solidaridad puede provenir de un pacto de las partes o bien por disposición de la ley. Hay veces en que la ley, bueno, muchas veces en que la ley protege los derechos del acreedor y establece que la deuda debe ser solidaria. ¿Para qué? Para que cualquier deudor la pueda pagársela al acreedor, ¿vale? Bien. Aquí habría que recordar rápidamente nada más entonces qué es un bien divisible y qué es un bien indivisible. Bien divisible es aquellos que el valor de las partes iguala o supera el valor del todo, y un bien indivisible es donde la suma del valor de las partes es menor al todo, ¿sí? Es decir, dividimos una cosa y vale menos, aunque sumemos todas las partes en que le dividimos, pues entonces la suma del valor de todo es menor que el todo en sí, ¿sí? Entonces ese se convierte en un bien indivisible. Bien, espero que con esto quede claro. Terminamos esta unidad de formas especiales de las obligaciones. Gracias.